Continuamos con nuestro congreso New Season. ¿Cuántos se están gozando? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos ya están pasando una nueva temporada en sus vidas? Amén, gloria a Dios. Vamos a tener un tiempo muy especial. Vamos a tener acá un conversatorio con invitados muy especiales. Le voy a pedir que vaya pasando por acá el pastor Eduardo de Valledupar, el pastor Luis Rivera. No lo vamos a dejar descansar, pastor Luis, véngase por acá. El pastor Sergio Hornos también vamos a invitarlo y vamos a aprender bastante de cómo vencer los temores. Y también vamos a tener a nuestro pastor Iván acá, que dentro de poco sube nuevamente acá a tarima. Así que bueno, estamos en un congreso que se llama Sin Miedo a Nada. Y el pastor Iván acaba de escribir un libro con ese mismo nombre. ¿Cuántos ya están leyendo el libro del pastor Iván? Amén. ¿Cuántos ya lo tienen en sus manos? Yo empecé a leerlo, pero creo que voy a tener que comprar otro, porque cuando lo estaba leyendo mi esposa me lo quitó porque ella también quería leerlo, así que vamos a tener que tener dos en casa para no pelearnos el libro. Sí. Pero en uno de los apartes del libro, el pastor Iván dice que no fuimos diseñados para tener miedo. Originalmente Dios no nos diseñó para tener miedo, pero sabemos que muchas veces el miedo hace parte de la vida de las personas. Cuando ese miedo es excesivo, cuando ese miedo está fuera de la proporción real, de un peligro real, y cuando ese miedo genera mucha ansiedad, se le conoce como una fobia, ¿cierto? Y la Organización Mundial de la Salud dice que el 7% de las personas en el mundo sufre de alguna fobia. Existen más de 450 tipos de fobia en el mundo. Fíjate cómo el miedo se ha generalizado tanto y de tantos tipos de miedos y de clases que hay muchas fobias entre nosotros. La más conocida, por ejemplo, cuando estás en un lugar muy cerrado y sufres de claustrofobia, ¿cierto? Cuando le temes a las alturas, se llama altofobia. Cuando le temes a la oscuridad, ¿cuántos le tienen a la oscuridad? Algo les pasó de niños y le temen a la oscuridad, se llama ligofobia. Si ven por ahí al doctor Heller y les da miedo, al dentista, al odontólogo, ¿cuántos escuchan la fresa odontológica y les da pánico? Eso se llama dentofobia, ¿cierto? Y existen también algunas fobias muy raras dentro de esas más de 450. Y mis invitados que están aquí, vamos a hacer un test de fobia. Vamos a ver si ustedes tienen alguno de estos miedos. Pastor Iván les dijo, ¿cierto? Que se prepare. No, Pastor Iván, no les dijiste. Ahí tenemos unas serpientes ahí, unos ratones que vamos a traer para que... No, mentira. Vamos, son muy fáciles, ¿cierto? Y quiero que ahí Comunicaciones me ayude con la primera de ellas. Vamos a ver acá en pantalla una fobia y son muy fáciles. Es más, ustedes también pueden hacer la prueba. ¿Ok? ¿Cuántos se bañaron hoy? Aquí mis invitados todos. ¿Ok? Me ayudan allá en Comunicaciones. Si todos se bañaron hoy, entonces tú no sufres de una cosa que se llama ablutofobia. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que hay gente que le tiene miedo a bañarse? ¿Ah? Se llama así, ablutofobia. Se llama gente puerca. Ok, Comunicaciones, colócame la segunda. La segunda fobia aquí para hacer el test a nuestros invitados. La segunda, rápidamente. Anablefobia. Ok, vamos a hacer el test. Por favor, miran al techo allá arriba. Mira. ¿Ok? Ustedes no sufren de anablefobia. Aquí mi público también mire para arriba. Hay gente que le tiene fobia a mirar hacia arriba y se llama así anablefobia. ¿Sabían ustedes eso? Le da pánico mirar para arriba. ¿Ok? La otra, hipopotomonstrosesquipedalofobia. ¿Ok? Aquí mis invitados tienen que leer la palabra, por favor. ¿Quién va al primero? El pastor Luis va de primero. Puedes colocarte de pie y leerla, pastor Iván.
Hipotomostroesquipedalifobia. Pastor Sergio. Hay que repetirla, hay que repetirla. Hipotomostrosequipedalifobia. Ahí vamos, Pastor Eduardo. Hipopotomostrosequipedaliofobia. Muy bien, Pastor Luis. No puedo leer. Ok, por lo menos si se atrevieron a verla, no sufren de eso. La gente que sufre le dan miedo a las palabras largas, se llama así, hipopotomostrosequipedalofobia. Es la gente que le tiene miedo a las palabras largas. Créame que duré bastante tiempo ensayando para poder decirlo. Es trampa. Ok, la siguiente. Ok, vamos a hacer la prueba, ¿cierto? Necesito, Josué, ven. Miren la prueba que vamos a hacer, los invitados ahí la tienen. Ok, aquí mis invitados no tienen pedofobia. Los niños, viene el niño del griego paidón. ¿Se han escuchado el término? Niños, entonces hay gente que le tiene miedo a los niños y se llama así pedofobia. Espero que ustedes no hayan hecho ahí en sus sillas otra prueba diferente que aquí no les dijimos que hicieran. ¿Y cómo se llama a los que le tienen miedo a la suegra? Eso no tiene nombre, pastor. Ok, aquí tenemos otra, autodisomofobia. ¿Cuánto les gusta bañarse en perfume así? Ok, los que sufren tienen miedo a los malos olores. Hay gente que le tiene miedo a los malos olores, se llama así, autodisomofobia, ¿cierto? Y hay muchísimas más. Hay una que se llama cacofobia, le tienen miedo a los feos. Si tu mujer estás aquí y tu esposo así es como medio feo, tú no sufres entonces de cacofobia. Pero encontré una que es el colmo de los colmos. Se llama fobofobia. O sea, le tienen fobia a las fobias. Le tienen miedo al miedo. Imagínate tú eso. Así que yo le quiero preguntar aquí a mis invitados si ustedes han tenido algún miedo alguna vez en sus vidas. ¿Cierto? No sé, a las cucarachas voladoras de pronto o a cualquier otro tipo de miedo. Aquí, esta es una pregunta rápida, una pregunta así de rompehielo. ¿Quién quiere empezar? ¿Has tenido algún miedo en tu vida? ¿Cómo lo has manejado? Bueno, cuando era niño le tenía miedo a la muerte, pero luego entendí que, bueno, luego pasaron muchas cosas y me di cuenta que eso no era el final y que no tenía que tenerle miedo, que luego de la muerte lo que viene es vida y vida Amén. eterna. Así es. ¿Quién más? Pastor Sergio. Cuando tenía 17 años estaba volando solo de Miami a Lima y recuerdo que el avión empezó a caerse y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia en Panamá y a partir de ahí le agarré, creo que no solo miedo sino fobia a volar en aviones y por muchos años me resistí a subirme a un avión y cada vez que me subía a un avión era en realidad todo un sufrimiento para mí durante todo el viaje, hasta que Dios me puso a predicar por todos lados y una lección que aprendí es que tú no puedes derrotar lo que no estás dispuesto a confrontar. Tremendo. Y no fue así es. hasta que no confronté mi miedo que pude vencerlo. Abiotofobia se llama eso. Está en el listado de las 450. Pastor Iván, Pastor Luis. Yo creo que en un tiempo de mi vida tuve miedo al rechazo y al fracaso. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien. Pastor Iván, tú escribiste sin miedo a nada, así que tú, si tenías algún miedo por ahí, ya no tienes nada. No, sí, yo tengo miedo que la gente no diezme a final de mes.
Que estoy con pastores aquí para que se rieron enseguida. No, hay un temor que vino más reciente, por supuesto, que he tenido muchos miedos en mi vida. En la pandemia tenía temor y era muy consciente de él, pero diariamente lo trabajaba, que me llamaran y que algún líder de la iglesia cercano que estaba enfermo, varios estuvieron graves, me diera la noticia que moría, porque todos los días nos enterábamos de gente cercana, pastores, amigos que fallecían. Eso fue bastante fuerte, y también mis suegros, ¿no?, que estuvieron ahí al pelo. Pues nada, ¿cómo lo enfrentaba? En oración. Ustedes saben que creo que la pandemia ha sido la época que más hemos orado, porque es que no había otra que hacer, no había más nada que hacer, era orar y esperar a que Dios hiciera algo. Y el otro miedo también que batalla ya es, o sea, peleo con él actualmente y lo venzo continuamente, porque el temor viene y se va, pero él regresa. Él regresa. Es a que alguien venga a darme una mala noticia, porque como pastores todo el tiempo estamos enfrentando situaciones, desafíos, temas administrativos, bancarios, líderes que se van, líderes que se endemonian, pero bueno, eso es en sus iglesias, en la mía no. Y llega un momento que uno se cansa de las malas noticias. Eso llegó un momento, yo creo que con la pandemia, cuando salimos de la pandemia, yo sentí que me cansé de las malas noticias, y hasta hice una declaración con mi esposa, y entendí algo que dijo el pastor Sergio: los problemas que tú no afrontas, uno les echa tierra ahí y uno cree que ya, no, están ahí, simplemente se van a hacer más grandes. Mejor enfréntalos de una, porque la realidad es que la acción cura el miedo, no esconderte. Así que no me escondo más, pase lo que pase, enfrento lo que vaya a venir y estamos en modo sin miedo a nada. Amén, amén. Mencionaste bastante la pandemia, pastor. Hubo gente que en pandemia desarrolló una fobia que se llama eclesiofobia. Gente que le tiene miedo a las iglesias. No, eso no es una fobia, es un demonio tremendo, poderoso. Un demonio. Gente que le tiene miedo a todo lo que representa iglesia. Imagínate tú. No sé qué piensa el pastor Rivera. Eso es miedo muy común, que es un espíritu muy fuerte, de verdad, que se ha dado en este tiempo. La gente no le da miedo ir al mall, no le da miedo ir al cine, no le da miedo ir al restaurante, pero en la iglesia es como si aquí viviera el COVID nada más. Aquí hay COVID, aquí nada más. Entonces creo que sí, yo sí creo firmemente que es un espíritu que Satanás aprovechó para meterlo a la iglesia, y que tenemos que romper con él y no darle más paso a eso. La gente tiene que volver a la casa de Dios y dejarnos de creer que es lo mismo ser un cristiano en línea que ser un cristiano que se congrega, un discípulo que se involucra, que trabaja, que convive con la gente en la fe, que soporta y apoya a los hermanos de la fe. No es lo mismo eso que estar conectado a un dispositivo no sé dónde, tal vez con una taza de café o un pedazo de pan, a lo que he dicho anteriormente. Así es, así es. Y bueno, muchas veces cuando vemos estas fobias nos causan gracia, ¿cierto? Algunas pensamos que es imposible que alguien sufra de alguna de esas fobias, pero el que sufre de temor, de alguno de esos temores, es algo muy serio. Es hasta una patología médica que requiere muchas veces un tratamiento muy especial. Pero quiero hacerle una pregunta al pastor Iván. Tú acabas de escribir, pastor, un libro que se llama Sin Miedo a Nada. Este congreso se llama así, Sin Miedo a Nada. Ya vi que trajiste tu machete. Y resulta, pastor, que hay un término que significa lo contrario a sin miedo a nada. Se llama la panofobia. Significa miedo a todo, ¿cierto? Una persona que, mejor dicho, tiene las 450 y más, 470 fobias, todas las tiene. Le tiene miedo a todo. Están, mejor dicho, encerrados porque no quieren salir, porque cualquier cosa les puede pasar. No emprenden nada, no sueñan nada, no hacen nada, no hablan con nadie, todo le tienen miedo. Y, pastor, aunque
bueno, creo que es un poco raro o poco común que tenerle miedo a todo. Un solo miedo puede paralizar a una persona. Un solito miedo puede ser suficiente para que una persona entre en una zona de confort o una zona segura, entre comillas, pero sabemos que es una zona supremamente insegura porque no va a desarrollar su potencial, su llamado, su propósito. ¿Cómo vencer ese miedo a arriesgarse? ¿Cómo vencer ese miedo a asumir retos? ¿Cómo vencer ese miedo a poder aventurarse a cumplir lo que Dios quiere que cumplamos? Fácil. ¿Cuántos creen que es fácil? ¿Cuántos han tenido miedo de algo? ¿Y los demás? No, son ángeles. Fácil. Todos tus miedos se van a ir para siempre si te lees este libro. Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, esta es la clave. Esta es la página 58 del libro. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu sobaco, de tu mesa de noche. No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides en hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, levántame las manos todos, por favor, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, escúcheme esto. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Puedes bajar las manos. Josué tenía temores como todos. Moisés había muerto, los cananeos, la fidelidad al pueblo, enfrentar enemigos desconocidos, pero Dios le dio la clave, y es la clave para cualquier temor que nosotros tengamos. La palabra de Dios es la garantía para que todo miedo sea anulado. ¿Por qué? Porque todo temor es imaginario. El ingrediente principal de este temor es la mentira. El 98% de los temores nunca se convirtieron en realidad. ¿Es así o no? Simplemente fueron un producto de tu imaginación con la ayuda de las tinieblas. Entonces Dios le da la clave. Medita en mi palabra de día y de noche, mi verdad, porque donde está la verdad, la mentira ya no puede habitar. Lo voy a decir otra vez. Donde está la verdad, la mentira ya no puede habitar. De tal manera que una mente renovada por la verdad de Dios sacará la mentira, y sin que te des cuenta, los miedos se morirán de hambre en el nombre de Jesús. Recíbeme lo que te estoy profetizando. Los miedos se morirán de hambre. Pero escúchame esto. Le dice, no temas ni te acobardes. La gente que tiene miedo se paraliza. Es gente cobarde, es gente que no se atreve. Es gente que se queda encerrada y aún va hacia atrás. Y le dice, sino que sé fuerte y valiente. Cuando renuevas tu mente con la verdad de Dios, no solo se van los miedos, se va el temor, se va la cobardía, sino que viene algo que solo te puede dar Dios. Dios te dará valentía sobrenatural y Dios te dará fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo. Es así entonces que Dios nos garantiza que su palabra es la fuente de renovación de nuestra mente, que mata los temores, pero además te da garantía de éxito. Lo puse aquí y cierro con esto mi parte. En la página 57 dice, se calcula que solo el 2% de los emprendedores, o llámalos líderes, maestros, líderes universitarios, empresarios, pastores, solo el 2% de los emprendedores cuenta con la actitud y los pensamientos correctos para llegar a lo que otros jamás imaginaron. Solo el 2%. Pero yo estoy creyendo que en AMI no será 2%, será 98%.
El que lo crea, dele un aplauso a Dios. Amén, amén. Y lo mejor de todo, pastor, es que está a la mano. La palabra de Dios la tenemos a la mano y ahora complementada con este libro, imagínate tú. Y al pastor Iván, hablando de estadísticas, encontré una. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jóvenes, levanten su mano. Jóvenes por fe también. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños por cumplir? Amén. Encontré una estadística de una empresa muy reconocida aquí en Colombia, de hace 2 o 3 años, que dice que el 67% de los jóvenes no persiguen sus sueños por temor al fracaso. Y hay algunas fobias también relacionadas con esto. Está la decidofobia, temor a tomar decisiones. ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, ¿verdad? Está la atiquiofobia, que fue la que mencionó el pastor Luis, que es el temor al fracaso. Y muchos de estos jóvenes, y quiero hacerle la pregunta al pastor Eduardo, que está aquí representando, aunque todos son aquí jóvenes, tienes ahí unos añitos menos, muchos de esos jóvenes terminan trabajando en algo que no les gusta, porque su pasión, su sueño, dicen, no, esto es muy grande, no voy a poder alcanzarlo, voy a fracasar. ¿Cómo vencer ese temor, pastor Eduardo, ese temor que nos limita para tomar decisiones y que nos impide cumplir nuestros sueños? Yo creo que uno de los propósitos que uno puede tener se puede llamar a sinónimo de metas o conquistas, como lo hemos venido hablando durante estos días. Pero muchas veces para llegar a esa conquista necesitamos algunas cosas, algunos ingredientes para no dejarnos distraer. Y uno de ellos es una promesa de parte de Dios. Cuando tú tienes una promesa de parte de Dios, tú caminas sobre esa promesa y no cambias lo mejor por lo bueno, porque posiblemente podemos llegar a tener cosas buenas, pero no obtener lo mejor que Dios tiene para ti, como lo hablábamos ahorita con el pastor Luis. Puedes ser una uva, pero Dios te quiere llevar a ser un vino. Entonces necesitas tener una promesa clara. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿A dónde te va a llevar Dios? Cuando tú sabes eso, no importa lo que tus ojos estén viendo, lo importante es que Dios lo dijo, y cuando Dios lo dijo es porque así va a ser. Otra cosa que necesitamos entender para no distraernos es un cambio de mentalidad. Dios siempre quiso cambiar la mentalidad del pueblo de Israel cuando salió donde Faraón le dijo, Faraón, deja salir a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto y me hagan ofrendas. Y yo me digo, Señor, ¿cómo es posible que vamos a hacer fiesta en el desierto y ahora además dar ofrenda en el desierto? Eso es algo que me rompió la cabeza, porque una de las cosas que debemos tener en cuenta para cambiar la mentalidad de esclavitud es ofreciendo. Y tenemos que dejar de pedir trabajo en vez de ofrecer tus servicios. Entonces, en ese momento tú puedes tener una lista muy larga de cosas que quieres recibir de parte de Dios. Yo no sé quién tiene de pronto una lista de peticiones de parte de Dios, ¿cierto? O sea, todos tenemos, pero ahora, ¿qué lista tenemos para ofrecer? O sea, ¿quién tiene en su lista de presupuesto, voy a darle a alguien de mi familia que necesita el próximo mes? O este diciembre voy a regalar tantos juguetes para niños. O sea, eso no está, porque nuestra mentalidad de esclavos siempre estamos pensando en recibir, pero nunca de dar. Entonces hay que cambiar la mentalidad de esclavos a conquistadores para poder no distraernos, la pregunta que me está diciendo. Y número 3, creo que necesitamos algo que se llama el carácter. El carácter sostiene la promesa y te sostiene durante todo el proceso. Ahora, Pablo decía que él pasó por naufragio, por cárceles, pasó por muchas dificultades, pero nada de eso lo separó del amor de Dios. Yo a eso le llamo carácter, porque tú puedes pasar por diversos problemas, diversas circunstancias en tu vida, pero estamos firmes como la palmera, ¿cierto? Y aunque pasen las tormentas, la palmera puede moverse. Lo aprendíamos esta mañana aquí con este gran hombre de Dios. Y puedes estar, pero en la peor tormenta de tu vida, lo importante es que tienes carácter y que al final puedas decir, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, excelente. Pastor Eduardo, temprano también hablábamos esta mañana acerca de que muchas veces los jóvenes le tienen temor al futuro. O sea, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, Sí. ¿cierto?
¿Cómo enfrentar ese temor al futuro, esa incertidumbre en los jóvenes? Precisamente es entender la promesa, ¿sí? Cuando tú tienes la promesa, ¿a dónde te va a llevar el Señor? Hay algo que pasa hoy muy comúnmente, los jóvenes se dejan distraer muchísimo por bobadas, por redes, por cualquier problema. Claro, esto tiene un antecedente y es la inseguridad que han recibido por la ausencia paterna o por algún conflicto, alguna circunstancia que marcó tu vida y nacimos inseguros, o crecemos inseguros más bien. Entonces, usted no sabe lo que significa para un adolescente crecer sin padre. Ahora, como padres, debemos pensar 2, 3, 4 mil veces antes de separarnos de nuestras esposas, porque los que van a sufrir son nuestras generaciones. Ahora, esa inseguridad afecta no solamente nuestras vidas, y no solamente hacia el futuro, sino en todas las áreas. No escojo bien la pareja que Dios tiene para mí, porque, ay, ¿qué tal? Y si no lo cojo, ¿qué viene después? Y así muchas cosas. El futuro, Dios creo que es central en esto, porque dice que Él tiene un futuro y una esperanza asegurada para nosotros. Porque tengo para ti un futuro y una esperanza. Y cuando creemos en eso, esa fe intacta de creer en lo que Dios nos ha dado, puedes atravesar mil cosas. ¿Sabes? Mira, una vez me pasó algo. En medio de mi vida, y esto lo cuento para glorificar el nombre del Señor, tuve la oportunidad, yo estudié música y producción de radio y televisión, y en uno de esos sueños de un músico es tener una orquesta. Y yo estudiaba aquí en Barranquilla y hubo un hombre que le caí muy en gracia. Era un suegro que tuve de desobediencia. Un suegro multimillonario que yo le caía en gracia, nunca tuvo hijas y yo era como ese hijo que él siempre quiso tener. Ese hijo de ministerio, de que tenía talentos, en fin. Y me dijo, yo quiero que tú tengas la mejor orquesta y yo voy a patrocinar que tú tengas la mejor orquesta de Barranquilla y de Colombia. Y empezamos a reclutar los mejores músicos de Barranquilla. Y cuando yo llego a ese ensayo y veo ese poco de gente que salió de las mejores orquestas, Chequeré, bueno, de pronto alguno por aquí no me vaya a apedrear para lo que le voy a decir. Pero mira, luego de todo eso, yo sentí que ese no era mi lugar. Y mientras todo sonaba lindo, el Señor me decía, no te diseñé para esto. Y yo estaba en esa búsqueda, pero pasaron 2 ensayos y cada vez que iba a un ensayo salía deprimido. Al tercer ensayo dije, no aguanto más. Hablé con el suegro y le dije, suegro, la verdad es que, mire, no puedo seguir en esto, porque yo no nací para esto. Y él me dijo, Eduardo, ¿cómo es posible? Pero yo le dije, hay mejores cantantes, hágale. Y me dijo, si no es contigo, entonces no va el proyecto. Y me di cuenta de que el problema no era el proyecto, el problema era que el enemigo quería distraer el propósito que tenía para mí. Y yo tomé la decisión de renunciar a eso porque yo sabía hacia dónde me iba a llevar el Señor. Y quizás si hubiese aceptado ese contrato, hoy no estaría recibiendo las bonanzas y todas esas riquezas que Dios ha traído a mi vida, a mi familia, a mi corazón y a Valledupar. Amén, excelente. Para los jóvenes es muy importante lo que tú mencionas y es tener claro el futuro que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti. Obviamente, complementado con todas estas respuestas, encontrarlo en la palabra de Dios y en una relación con Dios. Pero mencionaste algo acerca de pronto de algunas falencias que podríamos traer desde atrás y quiero hacerle esta pregunta al pastor Sergio, y es que algunos de estos factores, pastor Sergio, nos impiden relacionarnos de una manera saludable. Incluso en esta época, por ejemplo, la tecnología, vemos muchas veces a la gente en una mesa, ¿cierto?, compartiendo y todos metidos en el celular. Y algunas veces, ¿sabes qué pasa? No es que tengan algo que hacer en el celular, es que les da temor hablar con otros, entonces se escudan en el celular, ¿cierto? Y hay una fobia que se llama temnofobia. Yo le tengo fobia a todo aquí, que es temor a una conversación durante la cena, ¿cierto? También durante la pandemia se nos dijo no puedes tocar, tienes que tener distancia, y a eso le llaman la afefobia. Se dice temor a tocar o ser tocado. Y muchas cosas más nos están como limitando a poder desarrollar relaciones saludables. Muchas veces los
las heridas de la paternidad, rechazos, traición, infidelidad, en fin. ¿Cómo vencer ese temor, Pastor Sergio, a poder desarrollar relaciones saludables, relaciones que edifican, salir de pronto de relaciones tóxicas que no nos convienen y poder entablar conversaciones de propósito, poder entrar con el jefe, con el esposo, la esposa, con los hijos, con las personas del ministerio, con nuestros padres espirituales y no tener temor a poder hacerlo? Buenísima la pregunta. En primer lugar, yo creo que la Biblia dice que el que quiere amigos debe mostrarse amigo. Y creo que es muy importante que en este tiempo que estamos saliendo de la pandemia seamos intencionales en justamente mostrarnos amigos y conectar con las personas y tender puentes, ¿no? Durante la pandemia creo que se tendieron muchas paredes, muros, pero creo que es un tiempo para tender puentes. Ahora, tú hablabas algo muy importante y dices, hay muchas personas que tienen temor a ser ofendidos, temor a la traición, temor al rechazo. Pero hay algo que es muy cierto y es que si tú no estás siendo ofendido, entonces no estás liderando. Si tú no estás siendo ofendido, no estás sirviendo. Si tú no estás siendo ofendido, no estás viviendo. La Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. La palabra tropiezo en el original es la palabra ofensa. Es imposible que no nos ofendamos. Es por eso que uno debe enfrentar la vida ya sabiendo que va a recibir ofensas, que van a haber traiciones. Y por eso algo que es importante es que hay que ser rápido para perdonar, olvidar y avanzar. Porque si no vamos a vivir con un caparazón o con un escudo alrededor que no nos va a permitir entablar ningún tipo de relación. Así que yo creo que eso es súper importante, el poder ya tener prácticamente decidido, no importa lo que me digan, no importa lo que me hagan, yo voy a perdonar, voy a olvidar y voy a avanzar. Y no voy a permitir que una ofensa me haga vivir en una actitud a la defensiva con otras personas. Hay un consejo que me dieron muchos años atrás cuando yo estaba empezando en el ministerio, que creo que tiene lugar en este momento, y es, me dijeron, nunca permitas que los halagos se te suban a la cabeza, ni que las críticas y las ofensas bajen a tu corazón. Y creo que eso es súper importante. No permitamos que ni los aplausos ni los halagos nos nublen la cabeza, pero tampoco permitamos que las ofensas y las traiciones dañen nuestro corazón. Excelente, Pastor Sergio, muy importante y claves esas respuestas que tú nos regalas. Y es muy importante también saber que Dios tiene propósito de que nosotros nos relacionemos unos con otros, ¿cierto? Él nos creó como seres sociales y es imposible, como tú lo decías, poder tener una vida plena si no sabemos relacionarnos. Lamentablemente, hoy en día aprendemos menos a poder desarrollar ese tipo de relaciones. Y yo creo que hay una relación muy importante, y esta pregunta va dirigida a ti, Pastor Luis, y es nuestra relación con Dios, ¿cierto? Nuestro servicio a Dios. Y así como existe el temor al fracaso, también existe el temor al éxito, ¿cierto? Un reconocido psicólogo, Maslow, para los que estudian psicología, le acuñó el término complejo de Jonás al miedo al éxito. ¿Por qué al miedo de Jonás? Porque es un término que se refiere al temor a la propia grandeza, al temor a huir del destino que tenemos, temor a tener éxito en lo que Dios nos manda hacer. Imagínate tú eso. Entonces, como buenos conocedores aquí en la iglesia de la historia de Jonás y de los miedos que Jonás enfrentó, ¿cómo nosotros podemos vencer ese temor que algunas veces es inconsciente? Muchas veces no es que lo creamos así, sino a veces es inconsciente, ese temor a comprometernos más con Dios porque pensamos que Dios va a demandar más de nosotros. Recuerdo cuando yo antes de conocer a Cristo tenía 13, 14 años, mi hermana me invitaba a la iglesia y yo le sacaba el cuerpo. Como decimos aquí en Barranquilla, le bailaba el indio. Pero dentro de mí yo decía, algún día le voy a aceptar y yo sé que algún día me voy a meter de cabeza en la iglesia.
bueno, fue 6 meses después, gloria a Dios, y me metí de lleno, pero inconscientemente era un temor también, como que yo sé que si me meto de lleno eso va a demandar de mí, e inconscientemente como que no quería hacerlo. ¿Cómo vencer ese temor a comprometernos con Dios, a servir a Dios y a poder tener éxito en lo que Dios quiere que tengamos éxito y no tener éxito en otras cosas, que ese sería nuestro mayor fracaso? Bueno, yo creo que la mejor definición de éxito de una persona es poder cumplir cabalmente con el propósito de Dios para la vida. En el caso de Jonás, encontramos que Jonás está a punto de privarse, o estuvo a punto de privarse de ser un hombre exitoso por una concepción que él tenía acerca de otra gente. Como vemos, el temor de Jonás no era ir a anunciar las noticias de que Nínive estaría destruida. Jonás encantado de la vida. El temor que Jonás tenía es que, conociendo Jonás a Dios y conociendo el mensaje que él iba a llevar, esta gente se va a arrepentir y yo no quiero que se arrepientan. Entonces él quería que Dios los castigara, o sea, pero el éxito de la misión estaba en que se arrepintieran. Entonces básicamente podemos ver en Jonás una persona que sabe la voluntad de Dios, pero tiene unos prejuicios tan grandes en el corazón que está incluso dispuesto hasta abortar un plan de Dios con la vida de él, con tal de que no suceda algo que él piensa que lo va a ofender o que no va a pasar lo que él quiere que suceda. Por eso vemos que Jonás se marcha en ruta opuesta hasta España, por allá, huyendo de la voluntad de Dios, y encontramos que Jonás llega un momento que recapacita y se da cuenta de que lo peor está sucediendo por su culpa, de que inclusive hay gente que está siendo perjudicada por culpa de él. La tormenta comienza a golpear la embarcación y Jonás dice: todo esto que está sucediendo es mi culpa. ¿Hasta qué punto una persona puede ser tan tenaz y tan resistente a la voluntad de Dios por una convicción personal que inclusive hay gente que está siendo perjudicada? Jonás dice: el problema de esta tormenta soy yo. La causa de esta tormenta soy yo. Arrójeme al agua y esto se va a terminar. O sea, Jonás está consciente de que todo el problema que se está dando en el entorno radica en él en su desobediencia. Pero el temor principal de Jonás era, en mi percepción, era que Dios tuviera misericordia, que Dios hiciera algo que él no quería que Dios hiciera, y prefieren mejor apartarse de todo el propósito de Dios, pues sufrir consecuencias. Pero vemos que al final, pues Jonás es lanzado al agua, se le da una segunda oportunidad y él puede a duras penas cumplir con ese propósito. Que no vemos a Jonás. Jonás es un hombre que no es un profeta contento. Jonás siempre está enojado por todo. Jonás se enoja, va de mala. Él no va porque quiere, él va porque pues pidió perdón y ahí va y da la noticia. Ya yo no me imagino a Jonás predicando un mensaje de arrepentimiento y con ojos de amor. Jonás lo que quiere es salir de ese trato lo más pronto posible, a ver si Dios los mata. Y pero ¿qué pasa? Dios no los mata y Jonás se enoja. Y el enojo es tal que se va afuera de la ciudad, se tira en una esquina allí y se alegra porque le nace una mata de calabaza, una calabacera allí. Él se mete allí, pero viene Dios y le mata la calabacera y vuelve Jonás a enojarme. Digo, estoy enojadísimo porque me quemaste la calabacera. O sea, ¿hasta qué punto una persona puede privarse del gozo, puede privarse de disfrutar del éxito, de decir estoy en obediencia, solo por un prejuicio? No sé si me estaré dejando entender, pero hay personas que se están privando de lo mejor de la vida por una obstinación personal que deberíamos hoy estar dispuestos a renunciar. Así es. Excelente. Y bueno, una última fobia, ¿cierto? Que al pastor Iván no le va a gustar mucho. Se llama la plutofobia. Esa la tienen algunos cuando viene el momento de los diezmos y las ofrendas, les da plutofobia, miedo al dinero, miedo a las riquezas,
miedo a todo lo que represente riquezas, miedo incluso a la gente rica, ¿cierto? Y en nuestra cultura latina incluso se ha vendido mucho esa idea como de lucha entre clases, ¿cierto? Como que los que están por allá, los que estamos por acá, no es bueno ser pobre, pero ser rico es malo. Entonces desarrollan como ese temor a todo lo que represente riquezas, pero sabemos que el plan de Dios es que Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Entonces, no sé si quiera el pastor Sergio o el pastor Iván responder cómo vencer el miedo a ser prósperos. Yo conozco pobres malos y ricos malos. Y conozco pobres buenos y ricos buenos. Entonces no depende si son prósperos o si tienen dinero o no. Depende del corazón del que tiene o no tiene, primero. Lo segundo, pues lo que he experimentado, he visto en la gente durante 20 años de ministerio y lo que he vivido con mi Padre Celestial es que el tema de la prevención a la prosperidad o a las riquezas es un paradigma. Es un paradigma, es una estructura mental, un sistema de pensamiento mucho más profundo en Latinoamérica. Hablaba con el pastor Sergio que cuando uno conoce a pastores de otras naciones se da cuenta, es imposible no darte cuenta que en Latinoamérica la mentalidad latina es una maldición, y tenemos que estar conscientes de ellos, pero no aceptarla. Ay, dígame un amén, por favor. No aceptarla. Es un paradigma y es la consecuencia de no tener una identidad clara como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo este tema de ser pobre, ser bueno, de la riqueza es mala, es un tema, es un espíritu de miseria, es un espíritu de esclavitud, ¿verdad? Y un hijo no es esclavo. Los hijos no somos esclavos. O somos esclavos o somos hijos, pero no podemos ser las dos al mismo tiempo. Los esclavos quédense callados, los hijos digan amén. Pero hay hijos con mentalidad de esclavo. Y el problema es que entendí que la prosperidad integral, como enseñaba el pastor Sergio esta mañana, no es un deseo tuyo ni mío, es un deseo de Dios Padre. Él dijo: amado, yo deseo que seas prosperado. Levante la mano a alguien. Y que tengas salud. Todo espíritu de barriga bucetera se va en el nombre de Jesús. Así como prospera tu alma. Es Dios. O sea, antes que tú desees, ¿cuántos tienen hijos acá? Hijos, tú de verdad deseas para tu hijo que viva una vida miserable, que no pueda pagar su carrera, que tenga que irse a pie a la universidad, desgraciado, para que sepa lo que es sudar en esta vida, que vaya a la universidad y no coma merienda, que se desmaye, que tú deseas eso para tu hijo. Yo veo a mis hijas y yo quiero que mis hijas cuando salgan sean bonitas, sean bien vestidas, usen la mejor ropita. Claro, ellas han exagerado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de identidad. En el fondo es un tema de paradigma y es un tema también de cómo te levantaste cuando niño, que te enseñaron. Yo lo cuento en el libro. Me acuerdo que yo viví con mis abuelos maternos, mi niñez, así que mi abuelo Enrique Glenn fue como mi papá, ¿no? Los primeros años. Y me acuerdo verlo, él tenía su pensión, pero pasaba mucho trabajo. Y para mí eso fue lo normal. Pasaba mucho trabajo, muchas veces no tenía para pagar la luz, el agua, y iba, entonces prestaba y venía, o sea, y siempre me decía, él era rubio, ojos azules, blanco, así bien pinta, y me decía, nosotros tenemos, Ivancito, nosotros tenemos apellido, tenemos pinta, lo único que nos falta es platica. Y yo cuando fui creciendo, yo dije, eso que me dijo mi abuelo como que no, la pinta sí, el apellido Glenn por ahí, pero eso de la plata como que, pero
también el punto final que quería decir son maldiciones generacionales, son iniquidades. Y por el hecho que nuestros padres han vivido algo, nuestros abuelos, no quiere decir que nosotros tengamos que vivirlo, porque cargó en él nuestras maldiciones y se llevó nuestras iniquidades. Yo creo que estás diciendo una de las verdades más importantes para poder entender la prosperidad, porque nunca voy a poder tener una mentalidad próspera si primero no tengo una mentalidad de hijo. Si yo no me veo como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca voy a poder tener esa mentalidad de que Dios en realidad desea, como tú bien lo dices, que no vivamos en la miseria, en la pobreza, sino ni bajo maldición, sino en bendición y en prosperidad. Pero hay un punto ahí que es muy, muy importante, y es, la Biblia dice, creo que me prestas atención a esto, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo no sé si tú lo habías visto de esta manera, porque muchas veces predicamos de liberación, pero no hay nada más liberador que el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene poder para echar toda fobia, todo temor y todo trauma de tu vida. Y es justamente de eso de lo que estás hablando, del amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor de nuestro Padre Celestial. Cuando tú estás en un corazón lleno de amor, nunca va a haber cabida para el temor. Si tú realmente quieres vivir sin miedo a nada, tienes que levantarte todas las mañanas y recordar: yo soy un hijo amado, yo soy un hijo perdonado, yo soy un hijo escogido, yo soy un hijo llamado, yo soy un hijo redimido, soy amado por mi Padre Celestial. Quizás mis padres nunca me esperaron, pero Dios siempre me estuvo esperando. Quizás ellos no me deseaban, pero mi Padre siempre me deseó. Quizás ellos nunca me amaron, pero tengo un Padre que me amó a primera vista. Desde el primer momento Él me ha amado y no me ha dejado de amar. Y como bien decías, nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. No creo que haya mejor manera de haber terminado este conversatorio que con esa gran verdad. Cómo vencer los temores. El amor de Dios nos ayuda a vencer. Si estamos en New Season, es decir, una nueva temporada, sin miedo a nada, entonces a partir de ahora todo temor de tu vida se va fuera en el nombre de Jesús. Un aplauso a nuestros invitados. Gracias por sus respuestas. Bendiciones a todos. Les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas. Son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a que siembres una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web www.iglesiami.org, donaciones, y así, con esa semilla que siembras, podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.